Bueno, la anemia de pranocítica o de células falciformes es un trastorno hereditario de la sangre que se caracteriza por la presencia de la hemoglobina normal o hemoglobina S. Denomina hemoglobina S debido a su nombre en inglés, que significa os, y adopta la forma en media luna. Este trastorno se caracteriza por la sustitución de un aminoácido y se debe a la mutación del gen beta-globina. La anemia de pranocítica es una enfermedad autosómica recesiva y se debe a la mutación del cromosoma 11, y la presencia de la hemoglobina S va a hacer que los eritrocitos tengan menor capacidad de transportar el oxígeno y se produzcan enfermedades oclusivas vasculares, que ya les vamos a hablar más adelante. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es más común en África, ya que el 8% son portadores y 4 de cada 1000 personas lo padecen. 250 millones son portadores recesivos y cada año nacen 3000 niños y de ellos 200.000 son africanos. Según cifras del INE, revelan que en la población en Ecuador hay 1.041.559 afrodescendientes que residen mayoritariamente en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo. De ellos, 166.649 constituyen un 16% van a sufrir de planocitosis. Se cree que esto parece que es más común en África porque las personas son portadoras de esta enfermedad, son más resistentes contra el paludismo. Ya, como les había mencionado, es una enfermedad hereditaria recesiva, para lo cual es importante entender que el padre y la madre deben ser portadores, es decir, van a tener un gen normal, que sería el gen A y es el gen dominante, y el gen S, que es el gen recesivo. Estos van a tener la descendencia, van a tener un hijo que no va a presentar la anemia debido a que va a heredar los dos genes dominantes, que sería el gen A de la hemoglobina normal, y dos hijos que van a tener el rasgo falciforme, ya que van a heredar un gen dominante y un gen recesivo. Y un hijo que va a presentar la enfermedad debido a que él va a heredar los dos genes recesivos. Y ellos van a tener la anemia falciforme debido a que las dos copias del gen son de la hemoglobina falciforme. En cuanto a la forma heterocigota o rasgo falciforme, aquí solamente se encuentra afectada un solo alelo que codifica la cadena beta y su hemoglobina está del 30 al 40%, constituye la hemoglobina S. Estos pacientes no van a presentar graves manifestaciones clínicas, pero se ha visto que en condiciones de hipoxia, infecciones o deshidratación, como consecuencia del ejercicio físico, pueden producirse falciformaciones, causando manifestaciones clínicas como hematuria. En cuanto a la forma homocigoto o anemia falciforme, aquí ya se encuentran afectados los dos alelos del gen que corresponden a la cadena beta. Aquí del 75 al 95% va a estar formado por hemoglobina S y del 5 al 15% por la hemoglobina fetal. Y estos sujetos van a permanecer asintomáticos hasta la segunda mitad del primer año de vida, dado que en el periodo fetal y postnatal el porcentaje de hemoglobina fetal es suficiente para atenuar esta falciformación. En cambio, ellos sí van a presentar graves síntomas clínicos. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que su base genética se encuentra dada por la sustitución de la única base, va a ser sustituida la tiamina por la adenina, dando lugar en el codón 6, lo que va a dar lugar a que en vez de que exista el ácido glutámico, va a cambiar por valina. Como podemos observar aquí, tenemos la cadena beta de la hemoglobina A, que es de la hemoglobina normal, y aquí cuando se da la mutación, va a ser cambiado en el puesto 6 la valina. ¿Y qué hace cuando se forma esto? Va a provocar que los hematíes adopten esta forma cuando se encuentran la hemoglobina S está desoxigenada. Y esta rigidez de los hematíes aumenta la viscosidad sanguínea y van a provocar igual obstrucciones en la circulación. Tenemos que la hemoglobina S, cuando se encuentra unida al oxígeno, se va a encontrar en un estado soluble, pero cuando ya pasa a la sangre venosa, se va a formar la desoxihemoglobina S, lo que va a hacer que esté en estado polimerizado.
Esta hemoglobina es al desoxigenarse, va a formar parches hidrófobos de valina, que se van a pegar unos con otros y van con su tendencia a excluir el agua y va a dar lugar a la formación de una red gelatinosa, polímeros fibrosos llamados tautoides. Además de las alteraciones de la membrana, la entrada de calcio y el escape de potasio van a hacer que estos hematíes se deshidraten fácilmente, incrementando la tendencia a polimerizarse. Aquí, además, el daño oxidativo, sobre todo las proteínas de membrana, alteran la elasticidad y aumentan la adhesión de células endoteliales, neutrófilos, monocitos y plaquetas, lo cual va a hacer que se formen agregados que activan la cascada inflamatoria y lo que va a dar lugar a crisis oclusivas, hemólisis y activación de la coagulación. Aquí se ha visto que los neutrófilos han tomado un protagonismo en la génesis de las crisis oclusivas. En cuanto a la hemólisis crónica, se genera debido al daño de la membrana eritrocitaria que provoca a los tactoides insolubles, van a liberar la hemoglobina a la circulación, lo cual va a hacer que se desencadenen fenómenos inflamatorios. Ya. Ahora, continuando con la exposición, tenemos a las manifestaciones clínicas. Ya. En esta enfermedad de anemia de pronocítica, las manifestaciones que se van a presentar se van a mostrar como síntomas desde el nacimiento, pero estos muchas veces no van a mostrar signos de la enfermedad hasta los 4 meses, pero lo más frecuente que pueden presentar es la anemia y el dolor. También estas manifestaciones clínicas de estos pacientes van a ser múltiples y heterogéneas. Y su gravedad va a variar entre pacientes en un mismo genotipo. También es importante mencionar que la clínica principal va a ser consecuencia, como les mencionó mi compañera, de la hemólisis y de los fenómenos vasoclusivos, que van a provocar dolor agudo y crónico, isquemia tisular y además infartos. También, usualmente, los pacientes que no presentan crisis, ellos van a presentar palidez, van a presentar ictericia, esplenomegalia, peso bajo por la hipoxia y niveles de hemoglobina que van a estar entre 6 y 8 gramos por decilitro. Entonces, estas manifestaciones clínicas se van a presentar, se van a dividir en dos manifestaciones agudas y manifestaciones crónicas. Las manifestaciones agudas, estas son las más frecuentes y estas aparecen a partir de los 4 meses. Estas son graves ya que ponen en riesgo la vida del paciente y requieren una atención urgente. Y las manifestaciones crónicas, aunque se ha mejorado la supervivencia, todavía se presentan complicaciones crónicas en los pacientes adolescentes y adultos que han logrado sobrevivir a las crisis agudas. Pero también estas manifestaciones crónicas pueden presentarse por la isquemia crónica de los órganos que se afectan y por toxicidades por los diferentes tratamientos que reciben estos pacientes. Entonces tenemos aquí una tablita donde va a mostrar tanto las manifestaciones agudas y crónicas. Y tenemos que en el dolor, las manifestaciones agudas se van a presentar como episodios de dolor vaso-oclusivo agudos y síndrome torácico agudo. Y en las crónicas como dolor, infartos de tisulares, osteonecrosis y úlceras. En las infecciones, estas manifestaciones agudas se van a presentar como neumonía, sepsis, y en las manifestaciones crónicas como úlceras en las piernas y osteomielitis. En la anemia, estas manifestaciones se presentan como crisis aplásicas, crisis de secuestración esplénica, y en las crónicas como anemia hemolítica crónica. En la hemostasia como tromboembolismo venoso, en las manifestaciones agudas. En el sistema nervioso central, aquí se van a presentar manifestaciones agudas como ictus que son isquémicos y hemorrágicos, además de isquemia aguda transitoria. Y en crónicas va a presentarse como infartos cerebrales y deterioro cognitivo. En el pulmón, el síndrome torácico agudo, que puede ser asma también, embolias de grasa, tromboembolismo pulmonar. Y en las crónicas, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el riñón, en las manifestaciones agudas, infartos renales, la toxicidad por los medicamentos, fallo renal, y en las crónicas de hipertensión, tubulopatías, diabetes insípida.
En los huesos, en manifestaciones agudas como dactilitis, necrosis vascular, y en crónicas osteoporosis, osteomielitis. Y en las cardíacas, manifestaciones agudas, que de igual manera se presentan como infarto de miocardio, arritmias, y ya en manifestaciones crónicas se puede presentar como disfunción diastólica, fallo cardíaco, sobrecarga férrica en transfundidos. En hepatobiliares, estas en manifestaciones agudas se presentan como crisis de secuestración hepática, en crónicas como litiasis biliar. En el vaso, crisis de secuestración esplénica, y en crónicas en el vaso se presenta como atrofia esplénica, hipofusión y riesgo infeccioso. Aquí en las oculares, las manifestaciones agudas se presentan como una oclusión de la arteria retiniana o desprendimientos de la retina. En retinopatías y en crónicas se presenta como retinopatías. En las obstétricas pueden presentar complicaciones fetales y maternas durante el embarazo. Geniturinarias como el priapismo. El priapismo es una erección prolongada del pene. Esta es dolorosa y puede continuar por horas. Y en las crónicas, aquí puede presentarse como disfunción eréctil, y en las endocrinas, que se pueden dar retardos en la pubertad y dificultades de crecimiento. Ya, en cuanto al diagnóstico, tenemos que cuando ya se sospecha la existencia de este síndrome de planocítico, se deben ver en base a la anemia hemolítica, ya que esta va a ser característica, además de la morfología de los eritrocitos. Recordemos que estos van a tener la forma de oso. Además que van a presentar episodios de dolor intermitente isquémico, y el diagnóstico se lo va a confirmar por medio de electroforesis de hemoglobina y pruebas de falciformación. ¿Qué es la electroforesis de hemoglobina? Esta es una prueba que va a medir los diferentes tipos de hemoglobina en la sangre. Esta también puede detectar tipos de hemoglobina que son anormales y es la más utilizada para este diagnóstico. Y la prueba de falciformación, en donde aquí se obtiene a las células de planocíticas por medio de in vitro, y luego se le adiciona un metasulfito de sodio a esta muestra. Y esta va a ser útil para confirmar los hallazgos de la electroforesis. Ya. También es importante que haya una definición detallada del perfil de la hemoglobina del paciente, porque la talasemia de planocítica y la enfermedad por hemoglobina SC tienen pronósticos y características clínicas diferentes. También cabe mencionar que el diagnóstico se lo debe corroborar en la niñez, pero casi en algunos pacientes, como en particular los que presentan estados heterocigóticos compuestos, no van a tener síntomas hasta el inicio de la pubertad, el embarazo o la edad adulta temprana. Ya, también es importante la obtención del genotipo de los miembros de la familia y las posibles parejas progenitoras para el asesoramiento genético. Recordemos que esta es una enfermedad genética hereditaria autosómica recesiva. Esto para obtener los detalles de los antecedentes de la niñez, y nos van a ayudar a confirmar el pronóstico y a seleccionar a los individuos para el tratamiento. Es importante mencionar también que los pacientes susceptibles para la realización de estas técnicas son los individuos de raza negra, la población neonatal global y personas que tengan anemia con manifestaciones de dolor, priapismo, la úlcera y sepsis. Ya, en cuanto a los datos de laboratorio, la anemia es normocítica, normocrónica y regenerativa, y esta va a ser moderada hasta los 6 meses de edad. Entonces, que va a persistir aunque sea más grave a lo largo de toda la vida. Aquí, ¿qué vamos a encontrar en estos datos de laboratorio? Vamos a encontrar la concentración de hemoglobina, que va a oscilar entre 5 a 10 gramos por decilitro, va a encontrar baja. También en el frotis de sangre periférica, esta se va a encontrar, se va a observar un numerable grupo de hematíes en forma de hoz, que es lo característico de esta anemia. También se va a encontrar en este frotis alteraciones como puntadio basófilo, eritroblastos circulantes y cuerpos de Howell-Jolly, que es un reflejo del vaso trófico. También vamos a encontrar el recuento de reticulocitos, se va a encontrar alto, y también vamos a encontrar leucocitosis y trombocitosis. También vamos a encontrar una elevación de la lactato deshidrogenasa, que esta va a reflejar la hemólisis crónica.
Esta lactato deshidrogenasa es una enzima catalizadora que se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, pero su presencia es mayor en el corazón, el hígado, los riñones, el músculo, los glóbulos rojos del cerebro y los pulmones. Ya, ahora vamos a ver el tratamiento. El objetivo del tratamiento en estos pacientes es evitar los episodios de dolor, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones de los pacientes. También como un dato tenemos que la supervivencia de estos pacientes con la enfermedad falciforme va a ser menor a la población en general, pero gracias a los diagnósticos precoz y a los nuevos tratamientos, el pronóstico ha mejorado en estos pacientes y ellos pueden superar la sexta década de vida. Es importante de igual manera que el manejo sea desde el nacimiento y este debe ser multidisciplinar tanto por los médicos y por la familia. Y ya que se debe controlar periódicamente a estos pacientes. Es fundamental de igual manera la educación del paciente y sus familiares y se debe vigilar el paso de la edad pediátrica a la del adulto para evitar disfunciones en los cuidados. Ya, entonces algunos de los tratamientos que van a recibir estos pacientes vamos a comenzar con los antibióticos. Estos deben recibir todos los niños que tengan enfermedad falciforme y se debe comenzar el tratamiento con penicilina o eritromicina en los primeros 3 meses de vida y continuar hasta los 5 años. Esto para evitar infecciones. Recordemos que como esta enfermedad falciforme va a dañar órganos, incluidos el vaso, y el vaso nos va a ayudar a la infección, a las infecciones. Recibir antibióticos desde temprana edad va a permitir que evitar infecciones, por lo que va a provocar, esta enfermedad provoca oclusión y daño en el vaso. Entonces, como el vaso nos ayuda a las infecciones, es importante que estos pacientes reciban antibióticos. También es importante que los pacientes sean inmunizados, por lo que les mencioné. Todos estos pacientes deben recibir vacunas para Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y para la hepatitis B. También es importante que estos pacientes reciban suplementos vitamínicos. Pueden recibir ácido fólico, vitamina D y calcio. Un tratamiento que es el que se utiliza actualmente es la hidroxuria. Ha demostrado que es muy beneficioso, ya que va a disminuir los eventos clínicos graves a cualquier edad. Además que tiene buena tolerancia y baja mutagenicidad. Y lo deben recibir los niños entre 18 y 24 meses y los adultos con enfermedad falciforme que son sintomáticos. Otro tratamiento tenemos también la transfusión. La transfusión se encarga de mejorar la oxigenación y va a disminuir el porcentaje de hemoglobina S y por lo tanto va a ayudar a que disminuya también estos fenómenos vasoclusivos, reduciendo la morbilidad de complicaciones graves como es el ictus, o el síndrome torácico agudo y otras crisis como el priapismo o las úlceras cutáneas. Ya, también tenemos a la tromboprofilaxis. Aquí los pacientes con enfermedad falciforme que requieran reposo deben recibir esta profilaxis antitrombótica adecuada, o a menos que tengan algunas otras contradicciones. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, este es el único tratamiento curativo y ha demostrado tener una supervivencia mayor del 95% a los 15 años, pero es un procedimiento de alto riesgo, aunque este riesgo ha ido disminuyendo con los adelantos médicos que se ha dado en la actualidad. Y por último tenemos a la terapia génica. Esta tiene como objetivo corregir definitivamente la enfermedad, pero todavía se están realizando nuevos estudios con resultados que pueden ser esperanzadores para estos pacientes. Y gracias, eso ha sido todo. Aló. ¿Se escuchan? Sí, doctor. Ya.
Bueno, al inicio. Ahí está, ahí está. Ya, verán, bueno, verán, en este caso entramos a otra parte. Ya habíamos visto, ¿no? Todo lo que es la anemia, siempre mi primera exposición es la que tiene que estar siempre de base, ¿no? Siempre tienen que acordarse. Entonces, en las ocasiones anteriores habíamos visto básicamente todo lo que son las anemias hiporregenerativas y sus representantes más, más frecuentes de caso, ¿no? Como es la anemia ferropénica por la alteración en la maduración del citoplasma, la anemia megaloblástica como alteración de la maduración del núcleo y obviamente la anemia de procesos crónicos que es la más frecuente de lo que es las anemias hipoproliferativas, ¿no? Propiamente de médula ósea, ¿no? Y claro, cada una de sus representantes tiene sus características y tiene sus características específicas, tomando en cuenta que son hipergenerativas. En este caso, ya empezamos con el otro gran grupo, que son las hiperregenerativas, es decir, en las cuales la médula ósea, en teoría, es una médula ósea que generalmente empieza a producir más o intenta reponer todo lo que aparentemente se está perdiendo. Entonces, para que se pierda, básicamente ahí existen dos posibilidades, ¿no? O hay sangrado agudo, ¿sí? Que eso no hay mucha ciencia en este caso, y eso no lo vamos a ver. Pero las otras maneras de perder glóbulos rojos, en este caso, son las hiperbilirubinemias, es decir, que producen hiperhemolis, es decir, aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, básicamente, ¿por qué pueden los glóbulos rojos destruirse más rápidamente, más fácilmente que los normales? Pues básicamente por tres causas. Porque hay alteraciones en la hemoglobina, hay alteraciones en la membrana o hay alteraciones en las enzimas del glóbulo rojo. Esto hace que justamente empecemos por la parte más frecuente, se puede decir, que son las anemias hemolíticas corpusculares, justamente pensadas en esto, ¿no? En la primera, en las hemoglobinopatías. Antes de empezar con las anemias, con la anemia drepanocítica, hay que decir que la anemia drepanocítica solo es la más frecuente de todas las hemoglobinopatías que existen. Pero generalmente todas estas hemoglobinopatías siempre tienen un cuadro clínico muy parecido. Y poder diferenciar entre la una y la otra es un poco medio difícil, excepto esta que es un poco un poco más frecuente, ¿no? Entonces, claro, como decíamos, vamos a conversar con la parte más frecuente de alteraciones de la hemoglobina. Muchas veces les puedo comentar, o sea, muchas veces tenemos la confusión de que cuando uno habla de hemoglobinovopatía, no siempre quiere decir hemoglobinopatía alteración en la cantidad de hemoglobina, porque cuando hay alteración en la cantidad de hemoglobina, básicamente cuando es por alteraciones de hierro, pues se forma la anemia ferropénica. Pero cuando es de una alteración en la cantidad de hemoglobina, básicamente que no sea por deficiencia de hierro, y que sea de una manera intrínseca, se puede decir, pues eso se conocen como los síndromes talasémicos. Cuando uno habla de las hemoglobinopatías, básicamente se refiere a la producción en cantidad normal de hemoglobina, pero esta hemoglobina es alterada y puede haber un montón de alteraciones. Y por eso a esto es cuando nosotros llamamos las hemoglobinopatías, ¿ya? Cuando existen alteraciones en la calidad de la formación de hemoglobina. Cuando hay una alteración tanto de la calidad y de la cantidad, en cambio las conocemos como las hemoglobinopatías talasémicas. ¿Por qué? Porque las talasemias, en cambio, son las alteraciones en la cantidad de hemoglobina, ¿ya? Es un poco se confunde con la anemia ferropénica, pero obviamente la anemia ferropénica es justamente la disminución de la cantidad de formación de hemoglobina, pero por deficiencia de hierro. En la talasemia, pues el hierro es normal y es un daño intrínseco. Bueno, que eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero para adelantar y para que nos podamos entender.
Y cuando hablamos de hemoglobinupatías, pues obviamente es la alteración de la calidad. Y dentro de una de las más frecuentes, obviamente es la anemia drepanocítica, ¿ya? Que no es más que la anemia drepanocítica, es la presencia de hemoglobina S. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ya, entonces, claro, esta alteración obviamente es genética, es autosómica recesiva y la presencia de hemoglobina S por el cambio de una mutación en el gen del que produce de que se producen las hemoglobinas. Siguiente. Bueno, aparentemente se dice que a lo mejor esta enfermedad nació en el África. ¿Por qué? Porque obviamente la malaria y el paludismo, ¿sí? Que son sinónimos en este caso, básicamente mataron al 40-50% de la población mundial hace más o menos probablemente unos 10.000 años atrás, ¿no? Justamente se dio una mutación para poder ser resistentes hacia el paludismo, es decir, la hemoglobina S es una alteración producida para impedir el ingreso de parásitos hacia de parásito, en este caso como el plasmodium, hacia adentro del glóbulo rojo para producir enfermedad. Esto le impide que pueda hacer su daño, que generalmente da en un glóbulo rojo normal. Y por eso generalmente se dice que fue en el África en donde se inició de cada por la gran migración y por todas esas circunstancias, pues, y la propagación del paludismo y de malaria y ese tipo de cosas, se extendió en todo el mundo. Entonces hay que considerar que la hemoglobina S es una alteración a una respuesta hacia, en este caso, un agente agresor. ¿Sí? Siguiente. Por tal razón, la hemoglobina S no se considera netamente enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad básicamente es la homocigosidad. Es decir, cuando en este caso el paciente ha heredado dos alelos, dos alelos en los cuales realmente tenga la mutación para la hemoglobina S. Eso es lo que diferencia entre la hemoglobina S y la anemia drepanocítica. Es decir, la anemia drepanocítica es la homocigosidad de la hemoglobina S. Y la hemoglobina S es una alteración, una mutación, en este caso, no decíamos normal, pero es una alternancia a la normalidad para defenderse de cierto tipo de parásitos. Por eso, acuérdense en que se pensaba y por qué se pensó eso al momento que decían el COVID. Acuérdense del COVID, que al inicio se empezaba a tratar con los antipalúdicos. Se pensaba, pues, la situación, porque hacía que muchas veces era como pensar que algo parecido podía suceder para evitar que el COVID haga su efecto. Siguiente. Bueno, claro, aquí dice la forma de heterocigoto, el rasgo falciforme, y la forma homocigote o anemia falciforme, es decir, que el paciente que es heterocigoto, pues solo tiene el rasgo, o sea, no va a tener la enfermedad propiamente dicha, y cuando es homocigoto tiene ya la alteración propiamente dicha, es decir, la enfermedad en sí, que es la anemia drepanocítica. Siguiente. Bueno, aquí está la mutación, cómo se da, se va cambiando el gen de la hemoglobina, el ácido glutámico por la valina. Siguiente. Y claro, esta hemoglobina lo que hace es que obviamente no pueda transportar lo que realmente se tiene para poder hacer. La función en sí de la hemoglobina es transportar oxígeno. La presencia de la hemoglobina S generalmente lo que va a producir va a ser una disminución en su transporte, ¿ya? Y obviamente al no transportar va a dar todo ese tipo de circunstancias y va a producir la falsiformación, y obviamente esa falsiformación es lo que va a producir el cambio de conformación de forma del glóbulo rojo, y ahí es donde producen todos los efectos de la enfermedad propiamente dichos. Por eso esta anemia también es conocida como la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica, que son sinónimos, ¿no? Siguiente. Ya, de las manifestaciones clínicas, importantísimo, el paciente, es recontra importante esta parte, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿cuándo empiezan?
pues empiezan recién a partir de los 4 meses. Antes de eso no. ¿Alguien puede decir por qué? Por los 120 días que se demora en formar un eritrocito. No, más o menos, pero un poco más específico. No, no es porque a los 4 o a los 5 meses ya se da el cambio de las cadenas de hemoglobina. Exactamente, porque antes de que tengamos nosotros la verdadera hemoglobina, o sea, la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, existen unas hemoglobinas embrionarias y hay la hemoglobina fetal. Entonces, claro, en este caso, el switch de las hemoglobinas fetales, de hemoglobinas embrionarias fetales, a la hemoglobina, se puede decir, adulta, es recién se da entre los 4 o 6 meses de vida. Por otra razón, muchas veces los pacientes no presentan ningún síntoma entre los 4 a 6 meses. Y eso es importante porque después tenemos que definir ciertas cosas. Así que quédense con esa idea, que luego probablemente ya la volvamos a retomar. Bueno, las manifestaciones clínicas básicamente hay que tener en cuenta que son las crisis hemolíticas, ¿no? El paciente hace crisis de hiperbilirubinemias. Obviamente secundario a ciertos desencadenantes como son infecciones, a cierto tipo de el ejercicio extenuante, producen crisis hemolíticas. ¿Y por qué se caracterizan las crisis hemolíticas? Por obviamente la hiperurinemia, la ictericia en este caso, es lo que más llama la atención. Pero lo que más hay que tomar en cuenta es eso, ¿no? Las tromboembolismos, la anemia, las infecciones y el dolor que producen estas crisis. Siguiente. Siguiente. Ya, el diagnóstico básicamente hay que tomar en cuenta que este tipo de pacientes, el diagnóstico básicamente se lo realiza, hay que tomar en cuenta que el paciente que asoma, que es homocigoto, que tiene anemia drepanocytica, medio, no es tan difícil hacer diagnóstico porque uno cuando tiene este tipo de pacientes, el paciente presenta, obviamente, ya el prótesis sangre periférica, los drepanocitos o las células falciformes, porque obviamente siempre tiene eso. El problema es el paciente que tiene rasgo de hemoglobina S, o el que tiene solo hemoglobina, que es de heterocigoto, porque ese paciente solo presentará alteraciones cuando tiene crisis, ¿sí? Y cuando no tiene crisis, probablemente casi, no es que sea normal, pero no tiene muchas alteraciones de la sangre del paciente en el momento que tiene estas, o sea, los pacientes que tienen esta alteración. Por eso que el diagnóstico básicamente se lo hace con la electroforesis de hemoglobina, en este caso, que es la que mira la presencia de la hemoglobina S. Otra prueba que se puede realizar es la prueba de la falciformación. Es decir, el paciente, que aparentemente es un paciente totalmente normal, ¿no? Se le trata de que se le induce un estrés a estas células y estas células, como tienen cantidad no adecuada, pero suficiente de hemoglobina S como para no soportar el estrés, pues empiezan a falciformizarse y ahí se puede ver. Pero básicamente esta prueba de la falciformación ya no se utiliza mucho porque la electroforesis de proteína básicamente ayuda a reemplazar todas estas alteraciones que nos pueden dar. Pero eso, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico. Siguiente. Ya, siguiente. Ya, esto es importantísimo, ¿no? Antes de estar, realmente es medio difícil que se pueda encontrar un paciente para que pase el genético, este tipo de cosas. Pero lo más importante es esto, ¿no? Como dice aquí, la anemia es normocítica, normocrómica y regenerativa, es decir, reticulocitos generalmente superiores al 2% ya corregidos.
Y generalmente se nos empieza a ver hasta los 6 meses de edad. La concentración de hemoglobina puede ser entre 5 y 10, sí, obviamente la anemia. Y esto es lo importantísimo. Tiene aumento de los eritrocitos, tiene lactato desogenasa elevada y obviamente tiene que tener hiperbilirubinemia, es decir, bilirrubina total aumentada a expensas de la indirecta. Siguiente. Bueno, no está acá atrás, pero otra de las circunstancias que ayudan bastante al diagnóstico es la prueba del CUMS, la prueba del CUMS directo, también conocida como PCD. Esta obviamente es negativa. ¿Por qué? Porque obviamente la prueba de CUMS directo evidencia la presencia de autoanticuerpos. Entonces, pacientes no tienen autoanticuerpos, los pacientes se dan la destrucción por alteraciones intrínsecas del glóbulo rojo. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Siguiente. Y el tratamiento, obviamente, en las crisis agudas, obviamente, es mal dolor, anticoagulación, antibióticos, algunas. Importantísimo, ¿no? El ácido fólico es el tratamiento que se da en toda anemia hemolítica. Eso no puede faltar, nunca puede faltar. Y las transfusiones importantísimos para poder dar el oxígeno que requieren y disminuir las consecuencias y las complicaciones que puede tener la enfermedad. Y básicamente la utilización de la hidroxiuria. La utilización de la hidroxiuria es muy importante porque es un medicamento que, como dice aquí, se disminuye los eventos clínicos graves a cualquier edad con buena tolerancia y baja mutagenicidad. Ya, sí, pero generalmente, ¿por qué produce esto la hidroxiuria? Porque la hidroxiuria es un medicamento que aumenta la formación de hemoglobina fetal. Y al aumentar la hemoglobina fetal, desplaza la hemoglobina S y por eso los pacientes mejoran. Pero realmente el tratamiento más óptimo, se puede decir, o más eficaz es el trasplante de médula ósea. Claro que hay ciertos criterios, no todos los pacientes tienen que ser, no todos los pacientes tienen que ser, son candidatos al trasplante, pero realmente es lo que realmente, pero la redundancia no, pero es lo que realmente cambia la historia natural de la enfermedad. No sé si tienen alguna pregunta, no me explayo mucho porque son ciertas circunstancias un poco medias que no se entienden muy bien, un poco cosas moleculares que a veces no tenemos la capacidad de poder entenderlas bien porque siempre tenemos que tener una base de prerequisitos y que generalmente no se los tiene, pero básicamente es lo que hay que recalcar y lo que tenemos que ver. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda. Doc, sí, yo no lo entendí, o sea, me confundí cuando nos estaba hablando de las hemoglobinopatías con las talasemias y nos dijo de la calidad y la cantidad. ¿Qué parte no? Nos dijo como que una clasificación de talasemia solo cantidad y lo otro es solo la calidad. Claro, o sea, lo que pasa es que la hemoglobina se puede alterar por dos razones. No puede producirse aumento de o sea, si no hay cuando hay una producción insuficiente en cantidad, ¿sí? Eso se conoce como talasemia, síndromes talasémicos. En cambio, cuando la producción de hemoglobina es normal, pero alterada en su calidad, se puede decir, se conocen como hemoglobinopatías. Pero claro, hay estados también en los que se producen cantidad insuficiente de hemoglobina y sobre eso también esa cantidad insuficiente es también alterada en su calidad. Cuando existen estas dos conjunciones se conocen como hemoglobinopatías talasémicas. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya está claro? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no, Doc. ¿No? Bueno, entonces continuemos.
encima sin el sombrero. Con la calca. Ah, no, pero es que mira, vengo para vestir. Ya, buenas noches con todos. Ahora nos toca hablar sobre la esferocitosis hereditaria. Pásale, por favor. Bueno, primero la esferocitosis hereditaria fue descrita por Minkowski Chaufar. Es por eso que también se le conoce como síndrome de dichos autores. Esta fue descrita alrededor del siglo XIX y es un tipo de anemia hemolítica hereditaria, específicamente una membranopatía, que está determinada por un mecanismo genético. Se va a caracterizar porque va a presentar esferocitos, es decir, glóbulos rojos que van a tener una forma de esfera, valga la redundancia. Y vamos a encontrar estos específicamente en la sangre periférica. Cámbiale, por favor. En cuanto a la epidemiología, nos decía que es muy poco frecuente. De hecho, la frecuencia es de 1 por cada 5.000 habitantes en Estados Unidos y Europa. Y nos decía que encontrábamos en sí con más frecuencia en la raza caucásica, es decir, en los blancos. Pero sí ha habido reportes de casos en nuestro país, como se puede observar en la imagen que se encuentra al lado derecho, donde se reporta un caso en el Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la etiología, esta va a estar dada genéticamente por una alteración en la que van a estar afectados los diferentes genes, como es el ANK1, SPTB y SLC4A1, y también el SPTA1 y EPB42, por lo cual vamos a tener que en sí el 75% de esta enfermedad se produce de una manera autosómica dominante por los primeros 3 genes. Ya, el 20% por autosómica recesiva por la afección de los siguientes 2 genes. Y el 5% nos decía que va a ser novo. Entonces, lo que va a suceder aquí es que estos genes van a producir proteínas alteradas que ya explicará mi compañera más adelante. Pásale, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Para poder entender la fisiopatología de la esferocitosis, debemos tener en conocimiento las estructuras que conforman la membrana del eritrocito. Entonces, debemos saber que la membrana del eritrocito es una estructura que está conformada por una doble capa lipídica. Y entre esta estructura vamos a encontrar las denominadas proteínas transmembranas. Entre las más importantes que podemos mencionar son la banda 3 y las glucoforinas. Adyacente a este vamos a encontrar otras estructuras importantes, como son las que están conformando el citoesqueleto, denominadas las proteínas citoesqueléticas. Las más importantes, la espectrina alfa y la espectrina beta. Y estas van a estar unidos a estas proteínas de transmembrana a través de proteínas de unión. Las más importantes, la anquirina y las bandas 4.1 y 4.2. En sí, como vemos en estas, vamos a tener diversas interacciones o uniones, tanto uniones horizontales, como son las que realizan las proteínas citoesqueléticas, y uniones verticales, como son las que realizan las proteínas transmembranas, las de unión y las citoesqueléticas. Hablando de estas interacciones o uniones horizontales, estas van a ser paralelas al plano de la membrana. ¿Y cuál es en sí su función? Es que permiten la elasticidad al eritrocito, pero a su vez le permiten retornar a su forma inicial. Por lo tanto, soportan esta integridad estructural de la célula. En cambio, las uniones verticales, estas están perpendiculares al plano de la membrana y van a constituir su unión o anclaje del citoesqueleto a la membrana del eritrocito. Por lo tanto, estas interacciones conforman este complejo de membrana citoesquelético, que cumple funciones importantes, como es proporcionar en sí a la célula esa estabilidad e integridad, además de lo más importante, la capacidad de deformación, y también puede ser importante para el transporte en sí de metabolitos a través de la membrana.
Para los factores que están involucrados en esta fisiopatología de la esferocitosis hereditaria, el más importante es el defecto molecular del eritrocito, en el cual vamos a ver un déficit aislado de diversas proteínas, como vemos la alfa-espectrina y la beta-espectrina, que eran proteínas del citoesqueleto, y un déficit también de la anquirina, de la banda 3 y de la proteína 4B. Entonces, ¿qué es o cuál es en sí el defecto que va a producir este déficit de estas proteínas? Es que, por ejemplo, en el caso de la banda 3, este es muy importante porque anexa este citoesqueleto con la membrana plasmática y le permite principalmente la flexibilidad del eritrocito. Entonces, a su vez también tenemos, por ejemplo, la anquirina, que también cumple o es el sitio de unión de la espectrina de esta importante proteína. Por lo tanto, en sí, esta morfología eritrocitaria que va a sufrir es debido a la desconexión tanto de las proteínas de membrana como de las proteínas del citoesqueleto. A su vez que existe esta desconexión entre las proteínas, va a haber la formación de estas microvesículas que van a estar formadas por los lípidos o estas proteínas que simplemente han perdido su función de soporte. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Esto produce una reducción del área, superficie, volumen de la membrana y por lo tanto esto es lo que provoca la deformación del eritrocito de su forma bicóncava a una forma de esfera. Ahora, estos defectos moleculares, como ya mencioné, disminuyen esta relación de superficie-volumen. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que va a haber una menor capacidad de deformación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el eritrocito pierde su capacidad de deformación, va a cortar su vida media, ya que a través del vaso va a ser retirado precozmente de la circulación. Por lo tanto, nos va a llevar a otro factor importante de la fisiopatología, que es la hemólisis extravascular. Hay que tener en cuenta que esta deformabilidad es una propiedad importante del eritrocito, ya que le permite en sí un mejor tránsito a través de los senos esplénicos. Además de esto, en sí un factor importante de la deformabilidad o de la deformación es la geometría celular, que hace referencia a esto, a la forma de disco bicóncava que tiene el eritrocito. Ahora, hablando de la hemólisis extravascular, esta en sí es en sí una exacerbación de los mecanismos fisiológicos de retirada de los eritrocitos senescentes por este sistema monocítico macrófago. Entonces, esta reducción de la deformabilidad está relacionada principalmente con la área de superficie y además de esto va a haber un incremento en la viscosidad interna del eritrocito. Entonces va a haber, ya como vemos, el eritrocito una vez que va a ser atrapado por el vaso va a pasar por un tipo de condicionamiento o destrucción en el vaso, en el cual va a haber una eritrostasia, va a haber una disminución de la glucosa. En sí el eritrocito se va a ver enfrentado a este ambiente del vaso, donde hay una disminución de glucosa, de pH, un aumento de oxidantes y además un aumento del contacto con macrófagos, lo que va a llevar a la hemólisis. Ahora, entre sus manifestaciones clínicas, en sí la gravedad de la esferocitosis hereditaria va a ser variable, por así decirlo. Entonces vamos a tener pacientes portadores asintomáticos, esferocitosis hereditaria leve, moderada y grave. Entonces, según la gravedad de la presentación, vamos a tener las distintas manifestaciones clínicas. En los portadores asintomáticos vamos a ver un ligero incremento de las cifras de reticulocitos, la presencia de escasos esferocitos en periferia y puede ser no detectada por los exámenes de rutina. En sí, como dice su nombre, son asintomáticos, no van a presentar ninguna manifestación clínica. A diferencia de la esferocitosis hereditaria leve, donde ya puede haber una presencia de anemia muy leve o a su vez puede estar inexistente. Puede haber presencia de ictericia, esplenomegalia ligera o ausente y se pueden observar esferocitos en cantidad significativa. En cambio, en la moderada es una de las presentaciones más comunes en los pacientes. Entre el 50% de los pacientes presentan este tipo de esferocitosis hereditaria. En esta ya vamos a poder observar la presencia de una hemólisis
compensada incompleta, además de una anemia de ligera, moderada y la presencia importante de ictericia y esplenomegalia. En cuanto a la hemólisis severa, la esferocitosis grave, se presenta una hemólisis severa, una anemia grave y además de esto se acompaña de una mayor respuesta tanto reticulocitaria e hiperbilirrubinemia. Entonces, entre las manifestaciones clínicas más importantes, debemos saber qué son la anemia, la ictericia y la esplenomegalia. En sí, la presencia de estos nos permite orientarnos hacia un proceso crónico de hemólisis. De esto podemos ver diversas complicaciones en estos pacientes, como es la litiasis biliar y diferentes tipos de crisis. Una hemolítica que se presenta durante el curso de infecciones virales y comúnmente en niños menores de 6 años, pero puede aparecer de manera espontánea a cualquier edad. Crisis aplásicas que son menos frecuentes, pero más graves y que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y muerte. Y en sí el agente causal de este tipo de crisis es el parvovirus B19 y las crisis megaloblásticas que son muy poco frecuentes y es debido a deficiencia de folatos. Y en cuanto al diagnóstico, en la mayoría de los casos, en un 75%, presentan historia familiar, es decir, antecedentes familiares. Como ya mencionó mi compañera, vamos a encontrar ictericia, en algunos casos cálculos biliares y la anemia. También se puede encontrar hiperbilirrubinemia, esplenomegalia, los hallazgos de esferocitos en extensión de sangre periférica, donde el volumen corpuscular medio va a encontrarse bajo y la concentración de la hemoglobina corpuscular será alta. También va a haber un aumento de los reticulocitos y el test directo de antiglobulina, o también denominado test de COMS directo, va a ser negativo. Con esto se puede establecer el diagnóstico de esferocitosis hereditaria sin pruebas complementarias. Síguele, por favor. Sin embargo, en ausencia de antecedentes familiares, el diagnóstico diferencial más importante es con la anemia hemolítica autoinmune, en donde se presentan también con esferocitos y datos de anemia hemolítica regenerativa, pero en este el test de COMS directo va a ser positivo. Y hay que tener en cuenta que otros defectos de la membrana y realizar otras pruebas de laboratorio. También tenemos que el hecho de que no existan antecedentes familiares se da por dos razones. La primera es que el paciente puede tener una mutación de novo, es decir, aquella que ha ocurrido en la célula germinativa de uno de los progenitores o en el comienzo después de que se formó el cigoto. Y la segunda es que el individuo puede tener una forma recesiva de esferocitosis hereditaria. En cualquier caso, se necesitan estudios más extensos de laboratorio. Las pruebas de diagnóstico de esferocitosis hereditaria son varias. Podemos encontrar en esta tablita de la derecha algunas, como por ejemplo la morfología eritrocitaria, donde vamos a encontrar la presencia de los esferocitos. Puede haber los índices eritrocitarios que se van a encontrar en aumento, la hemoglobina corpuscular media, la resistencia osmótica eritrocitaria que se encontrará disminuida, una prueba de lisis en glicerol acidificado que va a ser mayor a 1800, prueba de la autohemólisis. Tenemos también las más importantes, que son la deformabilidad eritrocitaria, ectacitometría. Esta prueba es una de las que ayudan a la confirmación diagnóstica más eficaz. Esta prueba mide la capacidad de deformación de los hematíes en suspensión en diferentes valores de la osmolaridad del medio. Lo que hace es reconocer qué es la deformabilidad. Esta es la capacidad del hematíe para pasar a través de la microvasculatura y los senos esplénicos. Estos perfiles de deformabilidad proporcionan información sobre la hidratación, la superficie y la capacidad de deformación del hematíe. En la esferocitosis hereditaria, esta muestra un cambio característico de la curva normal que permite identificar muy fácilmente el trastorno. Otra importante también es la electroforesis de proteínas de membrana. Esta va a ser en gel de poliacrilamida y lo que va a demostrar es la presencia de una alteración cualitativa o cuantitativa de alguna de las proteínas de la membrana eritrocitaria.
Se ha identificado que por sí sola puede realizar el diagnóstico de cerca del 70% de los casos de esferocitosis hereditaria y consiste en separar las proteínas de la membrana eritrocitaria mediante electroforesis y así cuantificarlas. Y también tenemos otras como la permeabilidad transmembranosa del sodio, que va a encontrarse en aumento con cierto grado de deshidratación eritrocitaria y también actividad de ATPasa que se encontrará aumentada. Pero otra prueba igualmente fundamental aquí es el test de EMA, denominado así por la prueba de la unión a la eosina maleimida. Esta tiene mayor sensibilidad, es simple y poco costosa. Esta se utiliza para observar una disminución significativa de la fluorescencia, pero mucho menos que la que se aprecia en otras membranopatías. Esta técnica permite por sí sola el diagnóstico de un 95% de casos de esferocitosis hereditaria. Síguele, por favor. Síguele. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que la esferocitosis hereditaria carece de un tratamiento curativo y en casos graves se recurre a tratamientos paliativos para la anemia, como por ejemplo la administración de sangre o transfusiones, una extirpación quirúrgica del vaso o la esplenectomía, que ya les voy a hablar más adelante. Dada la escasa expresividad clínica en la mayoría de los pacientes, esta puede darse sin tratamiento y con frecuencia el paciente hace una vida normal. Pero dada la hiperfunción de la médula ósea para compensar la hemólisis crónica, es aconsejable dietas ricas en folatos que deben ser suplementadas regularmente con ácido fólico activo. En las formas más graves de esferocitosis hereditaria, con intensa hemólisis y anemia grave, se realiza el tratamiento de elección, que es la esplenectomía. Con ello se consigue una disminución de la intensidad de la hemólisis, un aumento de la supervivencia de los hematíes en circulación y un aumento de la concentración de la hemoglobina. Es decir, que va a desaparecer la anemia, pero no de los esferocitos circulantes. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que esta esplenectomía está indicada solamente en casos graves, pero aún así hay que tener mucha precaución porque puede causar complicaciones como infecciones graves. Otra cosa importante es que en niños de corta edad y adultos jóvenes esta esplenectomía no es aconsejable, puesto que después de realizarse se debe realizar una profilaxis para las infecciones, ya que el riesgo de sepsis después de la esplenectomía es muy elevado, especialmente en la primera infancia. Por este motivo es que esta esplenectomía solo debe realizarse siempre que se pueda pasado los 5 años de edad, solo si es necesario. Síguele, por favor. Gracias. ¿Aló? Sí, se lo escucha, doctor. Allá. Bueno, bueno, esta es la otra forma de anemia hemolítica corpuscular, ¿no? Bueno, como les decía, ¿qué es lo que la otra causa para que puedan destruirse los glóbulos blancos? Obviamente, en primer lugar, la alteración en la hemoglobina, perdón, los glóbulos rojos, no la alteración en la hemoglobina, ¿no? Y la otra es básicamente la alteración en la membrana celular. Entonces, que se conocen como las membranopatías. Y obviamente la más común es la esferocitosis hereditaria, pero hay otro montón de membranopatías. Por ejemplo, hay la eliptocitosis hereditaria, acantocitosis hereditaria, existe la estomatocitosis hereditaria, pero obviamente si estas son raras, las otras son mucho más raras. Siguiente. ¿Cuál es la...? Bueno, siguiente. Siguiente. Ya, entonces, básicamente, ¿por qué hay que tomar en cuenta estas circunstancias? Es que la membrana celular del eritrocito tiene que tener ciertas características importantes, ¿no? ¿Qué le den eso? La capacidad de poder deformarse
para poder alcanzar los lugares más distales de la circulación y la capacidad de volver a su forma normal para poder continuar con su función normal, que es la de intercambio gaseoso. Entonces, eso es lo que generalmente no se tiene o es lo que falta al momento de las membranopatías, es decir, en este caso la esferoitosis sanitaria, es que básicamente son algunas proteínas que pueden estar intervenidas, que cualquiera de estas proteínas pueden ser las que fallen, ¿no? La banda 3, la glucoforinas, la anquirinas, la banda 4.1, la banda 4.2, que son proteínas que es del citoesqueleto en sí, ¿ya? La espectrina alfa y la espectrina beta también. Entonces, cualquiera de estas puede alterarse y puede ser la responsable de producir el esferocito, es decir, un glóbulo rojo que es capaz de inflarse, o sea, que se infla en este caso, porque no puede tener esa flexibilidad que requiere para poder hacer su correcta función. Siguiente. Siguiente. Ya, entonces, bueno, esta posibilidad, esta circunstancia que hace que no se logre o que no se forme o que no tenga la forma el eritrocito, normalmente lo que va a producir es una hemólisis. Hemólisis básicamente extravascular. ¿Y en dónde se da la principal hemólisis extravascular? Obviamente es en el vaso. Por esto esta enfermedad siguiente, por eso esta enfermedad es muy evidente su manifestación clínica de la esplenomegalia. ¿Por qué? Porque obviamente el vaso tiene que aumentar su área para poder lograr destruir más eficientemente los glóbulos rojos que no pueden ser, que no son funcionantes, rápidamente son o se intenta intercambiar. Y esto produce el vaso grande y esto produce también aumento de la hemólisis y obviamente produce la hiperbilirubinemia. Por eso esa es la causa más común de estos pacientes, el típico paciente que tiene tendencia a hacer cálculos biliares por esa razón. Siguiente. Ya, las manifestaciones clínicas, obviamente, como siempre comentó, el portador asintomático, el típico paciente que tiene solo reticulocitos, pero no tiene una hiperhemólisis blanca, ¿no? Ya dependerá del grado de anemia y del grado de hemólisis para decir lo que es leve, moderado o grave. Había una parte que me pareció... Ya, bueno, creo que no era aquí, pero bueno, ya me voy a acordar. Siguiente. Ya, las manifestaciones clínicas. Ya me acordé lo que dijo la compañera. Ojo que las manifestaciones clínicas de estos pacientes básicamente van a ser la ictericia, pero esta ictericia generalmente en el mayor porcentaje de casos siempre es en crisis, es decir, no siempre el paciente está ictérico. Esto es para el paciente con esferostosis leve o en su defecto el paciente asintomático en este caso, es decir, los dos primeros grupos que vimos en la diapositiva anterior. En cambio, el paciente moderado a severo siempre ya tiene una hiperbilirubinemia ya constante. El vaso grande también y la intolerancia al ejercicio es algo que también es importante como clínica del paciente, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, las complicaciones clínicas de la ictesis biliar, la crisis hemolíticas aplásticas y las megaloblásticas. Claro, las crisis hemolíticas es obviamente cuando aumenta la destrucción, más de lo que se necesita. Las aplásticas, por alguna circunstancia, siempre están relacionadas al parvovirus B19, importante, es más, en estos pacientes a veces los diagnósticos se los realizan en pacientes que dicen tienen aplasia familiar, porque tuvo una aplasia en la mamá y los dos hijos, por ejemplo. Tienen aplasias medulares. ¿Cómo pueden tener aplasias medulares, en este caso con epidemia? Es porque están asociadas al parvovirus B19, que es un virus que obviamente es
se puede contagiar entre una persona y otra. A veces los diagnósticos se hacen así. Las crisis megaloblásticas, que no es porque haya una deficiencia de folato, sino que hay una disminución relativa de los folatos. ¿Por qué? Porque obviamente pueden tener folatos, pero esa cantidad no es lo suficientemente importante como para poder reemplazar todo lo que necesita. Y se hace una deficiencia, pero relativa, no es una deficiencia absoluta como en la anemia megaloblástica que habíamos visto en las clases anteriores. Siguiente. El diagnóstico, obviamente, la hiperurinemia, la esplenomegalia, los testes familiares, obvio, los hallazgos de esferocitos en extensión de sangre periférica, el aumento de reticulocitos, obviamente, y el cúmulo directo negativo, obviamente. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los esferocitos se pueden encontrar en cualquier anemia hemolítica, es decir, que yo puedo encontrar esferocitos tanto en anemias hemolíticas autoinmunes, en hemoglobinopatías en crisis y obviamente en enzimopatías en crisis. Así que la presencia de esferocitos muchas veces no da el diagnóstico así certero, porque puede estar presente el esferocito en casi todas las anemias hemolíticas, pueden estar presentes. ¿Ya? Lo que sí es importante es justamente esto, ¿no? Ojo que el paciente puede presentar volumen corpuscular medio disminuido, ¿ya? Y no ser ferropenia, para que ya se vayan olvidando eso de la microcitosis es igual a hierro, no es verdad. De aquí ya se encuentra cuál es la importancia de poder ver y poder diferenciar la una de la otra. Lo que sí llama la atención es la concentración media de hemoglobina corpuscular, ¿ya? No es en base a la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media generalmente es normal. La concentración media de hemoglobina corpuscular es la que aumenta. ¿Ya? Siguiente. Ya, el diagnóstico diferencial, bueno, sí, el anemia hemolítica autoinmune, por lo que dijo la compañera, ¿no? Porque los esferocitos pueden encontrarse aquí también, sí, pero la diferencia es que generalmente el CUMS es positivo, ¿no? No antenas familiares y las pruebas de laboratorio, que básicamente son las pruebas moleculares las que nos ayudan, pero también existen la prueba de la osmolaridad, ¿no? En la que generalmente uno agarra una muestra y le pone una solución hipertónica, ¿no? Esta solución hipertónica hace que entre agua al esferocito, perdón, al glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo generalmente se hincha, ¿no? Los normales generalmente se hinchan. El esferocito no alcanza a hincharse y se rompe fácilmente. Entonces eso generalmente nos puede ayudar para hacer el diagnóstico, porque hacer un diagnóstico molecular es un poco medio difícil. Ya. Siguiente. Atrás. Antes de eso, entonces. Entonces, básicamente hay que tomar en cuenta, entonces, que para el diagnóstico generalmente no puede ser hecho en la crisis hemolítica. ¿Por qué? Porque en la crisis hemolítica, básicamente, podemos nosotros encontrar esferocitos y puede ser otro tipo de anemia hemolítica, nosotros estamos catalogando como esferocitosis hereditaria o esferocitosis simplemente. El diagnóstico tiene que ser realizado fuera de la crisis, ¿ya? Y claro, si siempre está con crisis, bueno, es otra cosa, pero generalmente el paciente debería ser realizado fuera de la crisis, ¿ya? Siguiente. Ya, y el tratamiento, ¿no? El tratamiento básicamente es la esplenectomía. ¿Por qué? Porque la esplenectomía es sacar el lugar donde se destruyen para que mejore la anemia, mejora la crisis hemolítica y obviamente todo el proceso. Pero los esferocitos siempre van a estar, ¿sí? Así que es algo que hay que tomar en cuenta y claro, el ácido fólico. El ácido fólico es importante. Listo, no sé si tienen alguna pregunta. Doc, ¿con qué frecuencia se ve una esferocitosis aquí en Ecuador? Perdón, ¿no te escuché? ¿Con qué frecuencia vemos esferocitosis en nuestro país? Sí hay. No es tan infrecuente. Más infrecuente es, por ejemplo, la anemia drepanocítica, porque es más infrecuente. Pero esferocitosis sí hay. Ya, Doc, gracias.
¿Alguna otra preguntita? ¿Todo está claro? Sí, Doc. ¿Seguro? Doc, disculpe una pregunta. Y en el caso de que ya se hace el tratamiento, por decir bueno, se le retira el vaso, pero dice que los esferocitos van a continuar, ¿eso no va a afectar a que haya una oxigenación en los tejidos y dar tal vez otra complicación? O sea, sí y no. Hay que tomar en cuenta que el proceso de la esferocitosis hereditaria no es como el de la hemoglobina, por ejemplo. En la hemoglobina, la falta de oxigenación sí es importante. Ahí sí hay, porque obviamente es una hemoglobina que no vale, y esa hemoglobina que no vale no alcanza a ligar bien al oxígeno, y por tal razón la hipoxia es importante. En el caso de la esferocitosis hereditaria, la hemoglobina en sí es normal, y la función del oxígeno es prácticamente normal. ¿Cuándo es que generalmente el proceso produce bastante sintomatología? Cuando la esferocitosis es muy severa. Al ser muy severa, el vaso crece. Y el vaso crece y secuestra glóbulos rojos también. Entonces, lo que tienes es una alteración secundaria de la anemia, no por deficiencia de la hemoglobina al dar oxígeno, sino al secuestro y la esplenomegalia grande que tienes. ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias, tú le quitas el vaso y lo que estás haciendo es quitarle el lugar en donde se produce la destrucción, ¿ya? Y por eso disminuyes la anemia en este caso, pero también quitas ese proceso del hiperesplenismo, que es otra de las circunstancias que también tienes que tomar en cuenta. Hay otros sistemas que te ayudan a poder hacer todo el intercambio gaseoso de lo más normal posible. A veces encuentras microesferocitos, por ejemplo. Así, a veces ya empiezan a formarse esferocitos muy, muy, muy pequeños que son los que van y alcanzan hasta el final. Y obviamente alcanzan a hacer su labor de oxigenación, a veces hasta por difusión pasiva. Entonces, no es tanta la alteración del esferocito, porque el esferocito, la posibilidad de función de la hemoglobina es prácticamente, no es totalmente normal, pero es prácticamente normal. Entonces, no es que tú vas a poder tener otras circunstancias. Pero claro, el sacar el vaso también te produce otras circunstancias, porque a veces pueden haber vasos accesorios, o crecen otros vasos en otro lugar, o existen otro tipo de tejidos que toman la función del vaso, así empiezan a destruirse en otro lugar. Y ahí son las complicaciones que están post-esplenectomía. En sí, la oxigenación casi no está prácticamente comprometida al momento de que haces tú la esplenectomía, porque la esplenectomía es justamente para eso, para evitar la destrucción, ¿sí? Y para disminuir el esplenio, o sea, el secuestro. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya no, Doc. Nada más. Ya, entonces terminemos con mis hemopatías. Ya, Doc, ya le proyectamos.
Buenas noches, doctor, compañeros. A continuación vamos a hablar del tema de deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pásale que. Ya, bueno, empecemos por definir qué es esta enzimopatía. Pues la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un defecto enzimático ligado al cromosoma X, con mayor prevalencia en el sexo masculino. Recordemos que esta enzima es constitutiva para el metabolismo óxido-reducción en las células de nuestro organismo y que a nivel del eritrocito va a formar parte de la vía de la glucólisis, muy importante para que su producto final obviamente sea el ácido láctico o el lactato, en la denominada glucólisis anaerobia. También recordemos que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ser importante porque en la vía de las pentosas fosfato va a poder producir, o va a ser la única vía donde se va a dar la producción del NADPH, que este es un cofactor muy importante que actúa como sustrato para que el glutatión, que es un antioxidante, se mantenga en su estado reducido y poder defender así a las células de diferentes especies reactivas de oxígeno. Y por otra parte, como vemos dentro de la clasificación, pertenece a aquellas enfermedades hereditarias dentro de las deficiencias enzimáticas. Pasaré que... Ya, por otra parte, en cuanto a la epidemiología, se sabe que esta deficiencia se encuentra bien distribuida de forma extensa a niveles tropicales y subtropicales, especialmente en África, sur de Europa, Medio Oriente, sureste de Asia y hasta Oceanía. Y la frecuencia se ha visto que es del más o menos hasta el 20% o puede llegar a ser más. En cambio, en Latinoamérica, la deficiencia de dicha enzima se centra más que todo en las regiones costeras. Y si hablamos a nivel de ciertos países, a nivel de Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Panamá y Perú, la frecuencia se ha encontrado que es menor al 1%. También cabe destacar que hay una mayor prevalencia de estas deficiencias enzimáticas y de otras más en zonas donde es endémica la malaria, ya que en la década de los 50 del siglo XX muchos individuos presentaron anemia hemolítica debido a la administración secundaria de la primaquina, que es un antipalúdico. Bueno, en la etiología tenemos que tener en cuenta que esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está ligada netamente al cromosoma X, es decir, es un trastorno genético. Bueno, aquí lo importante a destacar es que en cuanto al sexo masculino pueden darse dos casos, uno en el que el hombre herede el cromosoma afectado, como es decir, que presente esta característica y se desarrolle la enfermedad. Mientras que de heredarse un cromosoma en el que no posea esta condición, entonces la persona estará con los eritrocitos normales, como ya les explicaremos. En cuanto al sexo femenino, se pueden dar tres casos. Uno en el que la mujer como la mujer tiene dos cromosomas X, uno de estos cromosomas puede contener esta condición y básicamente se sería portadora. Por otro lado, puede desarrollar la enfermedad al presentarse este cromosoma afectado y que pueda desarrollarse la enfermedad. Y por otro lado, tenemos una condición en la que se puede dar un mosaicismo genético, es decir, que algunas células de la mujer, algunos eritrocitos en este caso, pueden tener esta condición de deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otros eritrocitos, por así decirlo, no tendrían esta condición. Ya, en cuanto a la clasificación, podemos encontrar 5 tipos según la literatura. Por ejemplo, en la clase 1 se puede presentar una deficiencia enzimática severa de menos del 10% de actividad enzimática por severa inestabilidad de la molécula dimérica y con la consiguiente anemia hemolítica crónica no esferocítica.
En la clase 2 se va a presentar una deficiencia enzimática severa que no está asociada a hemólisis crónica. En la clase 3 va a haber una deficiencia enzimática de leve a moderada con un 10 a 60% de actividad enzimática. Y aquí se va a presentar hemólisis, pero solo por exposición a ciertas drogas y agentes infecciosos. En la clase 4 se va a dar una deficiencia enzimática leve o sin deficiencia y actividad funcional no va a estar modificada. Y finalmente la clase 5 en la que la actividad enzimática en ciertos casos va a verse incrementada más que disminuida. Ya. En cuanto a la fisiopatología, debemos primero entender la fisiología normal. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es muy importante sobre todo porque va a desempeñar ciertos procesos bioquímicos en el que va a producir, en este caso, la NADPH que les comentaba mi compañero. Inicialmente por como decía, la vía de las pentosas, va a llegar la glucosa 6-fosfato y va a ser, junto con la NADPH, que es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, va a actuar como un cofactor junto con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y hacer que esta NADPH se vuelva la NADP a NADPH. Con esto se consigue que la glutatión, en este caso, la glutatión, disulfuro de glutatión oxidado, por decirlo de alguna manera, va a actuar igualmente junto con la NADPH la NADPH va a actuar con la glutatión reductasa para que este glutatión oxidado se transforme en un glutatión reducido. Este glutatión reducido es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hay en presencia de especies reactivas del oxígeno, este glutatión reducido va a actuar como una antioxidante, haciendo que este glutatión reducido junto con la glutatión peroxidasa va a hacer que estas especies reducidas de oxígeno, especialmente el peróxido de hidrógeno, se transforme en agua y en oxígeno, haciendo que evitando el estrés oxidativo que puede causar dentro del eritrocito. Ahora, en la fisiopatología, es decir, en presencia de una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no va a darse este proceso inicial que es en el que la NADP va a actuar junto con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para que este NADP se transforme en NADPH. Si cortamos de plano este ciclo, va a hacer que la NADPH no existe y por ende va a haber una disminución, por lo cual va a conllevar a que la glutatión, disulfuro glutatión oxidado, por decirlo así, no se transforma en un glutatión reducido gracias a la glutatión reductasa junto con la NADPH. Entonces, al no haber este glutatión reducido, no va a darse esta unión junto con la glutatión peroxidasa para poder reducir el peróxido de hidrógeno y así ejercer su función antioxidante. Por ende, se va a incrementar el número de especies reactivas de oxígeno y por ende va a causarse un daño oxidativo sobre el eritrocito, lo que va a causar su hemólisis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos tomar en cuenta las poblaciones, ciertas poblaciones en las que se puede considerar importante. Y también recordar que la mayoría, o por decir la gran cantidad de estos individuos que padecen esta deficiencia van a estar asintomáticos durante toda su vida. Pero debido a la interacción entre ya sea variantes de dicha enzima y ciertos factores exógenos, pueden desencadenar 5 cuadros diferentes. Y es así que por una parte tenemos a la ictericia neonatal, que esta se ha descrito que se debe por la transferencia a través de la placenta de fármacos y de ciertos químicos que toma la madre. Y también que esta ictericia suele estar presente del 1º al 4º día de edad del neonato. Y la gravedad del cuadro puede ir desde es muy variable, que puede llegar hasta ser un poco más grave que el cuadro denominado en este caso es el kernicterus, que consiste simplemente en el daño cerebral y de los nervios auditivos,
debido a una elevada bilirrubina no conjugada, y esto a largo plazo puede llegar a producir una discapacidad intelectual y parálisis cerebral en el neonato hasta la muerte. Por otra parte, también tenemos otro cuadro que es el favismo. En este cuadro, en cambio, se da una hemólisis aguda. Lo desarrollan individuos que suelen consumir habas, y estos productos suelen tener un agente oxidativo. En este caso suele ser la dopaquinona. Y los síntomas suelen desarrollarse dentro de los 24 a 48 horas después de la ingestión de dichos productos. Y bueno, dentro de los síntomas más comunes suelen incluir náuseas, vómito, malestar, vértigo. También puede haber ictericia y una afección a nivel renal. ¿Qué más? Ya, en cuanto también hay otro cuadro que se denomina anemia hemolítica, pero esta vez producida por infecciones, debido a que en este caso el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno generado por las células blancas, macrófagos, linfocitos, en respuesta a la infección, van a ser agentes que dañan directamente a los glóbulos rojos por estos acúmulos de estas especies reactivas de oxígeno. Y por otra parte, van a provocar que a su vez estos sean blancos de los macrófagos, es decir, estos eritrocitos, y por tanto van a ser fagocitados. Ya. Y las infecciones más comunes que se han descrito que pueden producir este tipo de anemia hemolítica son la hepatitis infecciosa, la neumonía y la fiebre tifoidea. Por otra parte, también tenemos una anemia hemolítica inducida por fármacos. En este caso, la ictericia suele presentarse dentro de 24 a 72 horas después de la administración de fármacos hemolíticos. Y se han descrito igual varios fármacos dentro de la literatura. Entre los que tienen un riesgo definido podemos encontrar a los antipalúdicos como la primaquina, las sulfonamidas como el sulfamethoxazol, los antibióticos como el clotrimazol, y entre otros. Y también suele haber un cuadro de presentar una hemólisis intravascular asociado también con hemoglobinuria en estos pacientes. Y por último también tenemos la anemia hemolítica crónica no esferocítica, y esta en cambio suele ser un tipo de anemia hemolítica que suele acompañarse también de deficiencias de otras enzimas como de la piruvatocinasa o de la deficiencia de fosfogluconolactonasa. En estas condiciones pues hay una disfunción granulocítica y todo esto contribuye a una hemólisis, y se pueden ver afectados con una mayor gravedad si es que el paciente también presenta infecciones en este caso. Pásale. Ya, y por otra parte tenemos el diagnóstico. Pues el diagnóstico se suele confirmar más que todo por ensayos de cuantificación de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pues esta dicha cuantificación no debe realizarse durante las crisis hemolíticas, porque estos eritrocitos viejos ya se encuentran hemolizados y solo va a haber una cantidad bien alta de eritrocitos nuevos y funcionales con una cantidad normal o una función normal de dicha enzima. O también durante las transfusiones, porque la presencia de estos eritrocitos funcionales exógenos también nos pueden conducir a falsos negativos. Y se ha descrito que en las células rojas, en los hematíes, el rango de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en esta actividad suele ser medida a 30 grados centígrados, y nos da un resultado de 7 a 10 unidades internacionales por gramo de hemoglobina. Ese ha sido denominado el rango normal. Y en hombres, o en estos pacientes, especialmente en los hombres que poseen esta deficiencia, el nivel basal de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se ha propuesto que es menos del 50% de lo normal, aunque pueden haber las otras variantes que, dependiendo de la gravedad, sea también menor al 20%. Y por otra parte también se ha descrito el frotis sanguíneo, pero esto no se considera prueba diagnóstica, más que todo se considera
una prueba donde se puede apreciar la morfología y el grado de afección a nivel de los hematíes, en su morfología sobre todo. Y la presencia, y dentro del frotis sanguíneo se pueden evidenciar o se pueden apreciar la presencia de los poiquilocitos, que suelen ser aberrantes y suelen tener una distribución irregular de la hemoglobina, y de manera coloquial también se han denominado a estos eritrocitos como células mordidas o células vacuoladas, como podemos observarla en esa imagen, con la flechita a las células vacuoladas. Y pásale. Y bueno, finalmente tenemos al tratamiento. El tratamiento en este tipo de trastornos básicamente es detener el factor desencadenante de hemólisis, como nos explicó mi compañero. En este caso se han descrito tres desencadenantes, por decirlo así. El primero sería evitar la ingesta de alimentos detonantes, como por ejemplo las habas en el caso del favismo. Asimismo, interrumpir el tratamiento farmacológico en el caso de que se esté administrando determinado fármaco que vaya a conducir a una hemólisis o que esté desencadenando este tipo de condiciones. Y finalmente, tratar en el caso de que el paciente tenga una infección en curso, tratar esta infección para que se detenga este proceso de hemólisis dentro del mismo. Asimismo, se pueden tomar otras medidas como, por ejemplo, en los casos donde los niños desarrollen cuadros de anemia severa, será necesario la transfusión de glóbulos rojos de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso, en caso sobre todo cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro. Y asimismo hay que tener muy en cuenta la administración de ácido fólico en dosis de 5 miligramos por día mientras dure estas crisis hemolíticas, y sobre todo en niños con hemólisis de moderada a severa y en mujeres embarazadas. Gracias, eso es todo. Bueno, ¿entendieron? O ya se durmieron. No, muchos, doctor. No, muchos, no entendieron nada. Bueno, es un poco, esta es la tercera clase de anemia hemoglítica corpuscular que puede haber, ¿no? Que son las de enzimopatías. Enzimopatías hay un montón. La más frecuente, obviamente, la glucosa sulfato deshidrogenasa, pero existen la deficiencia de piruvato-quinasa, la deficiencia de 2,3-bifosfolglicerato, mutasa y un montón de otras enzimopatías, pero nunca en la vida he visto una que no sea la glucosa 6-sulfato deshidrogenasa, ¿ya? Para que vean que es muy raro, pero la deficiencia de glucosa 6-sulfato deshidrogenasa no es tan raro. Bueno, esta es una enfermedad ligada al sexo, ¿ya? Es decir, ligada al cromosoma X. Y se comporta como tal. No con esto queremos decir que no puedan haber mujercitas que tengan algún tipo de alteraciones en la capacidad de la célula glucosa fosfato hidrogenasa, pero eso es muy raro. Pero sí se puede ver también. Principalmente en los síndromes de inactivación del cromosoma X también pueden haber estas alteraciones. ¿Ya? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que caracteriza al glóbulo rojo? Lo que más caracteriza al glóbulo rojo del resto de las células es que el glóbulo rojo no tiene núcleo. Es decir, que el glóbulo rojo tiene que, para su recorrido, que más o menos dura 120 días de vida, antes de salir, antes de convertirse en reticulocito y salir como un eritrocito maduro, tiene que llevar todo lo que va a utilizar hacia afuera, o sea, todo lo que va a utilizar en esos 120 días. ¿Por qué? Porque al no tener núcleo no puede sintetizar ni hacer absolutamente nada. ¿Ya? Todo lo que lleve el glóbulo rojo, pues lo que no llevó, pues simple y llanamente no podrá obtenerlo. Es por eso que toma relevancia todas estas circunstancias de la enzimopatía. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo necesita energía. Pero al no tener núcleo, el glóbulo rojo no puede utilizar el ciclo de Krebs. No hay manera. Y lo obtiene
energía dependiendo de dos sistemas que los que lleva, que son la vía directa de la glicólisis y el shoot de las pentosas. Entonces, básicamente, ¿cómo obtiene la energía? Por varios cofactores que se tienen, que básicamente los cofactores son el ADP, el NADP, el NADPH y el glutatión. ¿Sí? El ATP y el NAD generalmente vienen o derivan de la vía directa de la glicólisis. Ya, acordémonos que no tiene núcleo este eritrocito. Y el NADP y el glutatión generalmente derivan del shoot de las pentosas. Aquí en el shoot de las pentosas, que es una cascada infinita de sustratos y enzimas, la que generalmente es la piedra angular, la piedra filosofal de esta cascada, el fosfato de deshidrogenasa. Y al faltar esta 6-glucosa o 6-fosfato de deshidrogenasa, pues no se va a poder obtener, estos cofactores no se van a poder cargar. Por tal razón, no vamos a tener energía para hacer las reacciones reductoras. ¿Cuál es la principal energía reductora? No sé si me están entendiendo, pero el ATP generalmente produce o da energía. Esperen un ratito. Ya, pero mil disculpas. Entonces, como se estaba diciendo, el ATP va a lo que es la energía metabólica, ¿no? Pues obviamente es el que da la energía para poder hacer intercambio de iones, el que da energía para cargarse, o como que dice, cargarle a los iones, el que da energía para su vida, la energía metabólica. En cambio, el NADP y el glutatión dan energía reductora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la función más, la principal función del glóbulo rojo. ¿A qué me refiero? Obviamente, si el paciente tiene un glóbulo rojo normal, está con su hemoglobina y tiene oxígeno. El oxígeno tiene que ser dado, ¿verdad? Al momento de que el oxígeno sale, pues eso se produce una oxidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oxidar es perder electrones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué electrón es el que se pierde? El del oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina, en este caso, se oxida, se convierte en metahemoglobina. Pues esta metahemoglobina no tiene que ser, como que diría, reducida, ¿ya? Para que se vuelva a conformar el proceso del intercambio gaseoso. Entonces, esa es la energía que es la que generalmente se obtiene de estos tres cofactores, la energía reductora. Entonces, obviamente, si nosotros no tenemos energía para poder hacer intercambio gaseoso, pues esta hemoglobina se va a oxidar, pero no se va a reducir. Por tal razón, esa metahemoglobina se quedará y esa metahemoglobina no es una hemoglobina funcionante, pues no se puede hacer, en la metahemoglobina no puede hacer intercambio gaseoso. Por tal razón, ese eritrocito con esa hemoglobina que no puede hacer intercambio gaseoso, pues tendrá que ir y destruirse, porque no sirve para nada en este caso. Por eso es la importancia de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Por eso es importante la falta de glucosa de deshidrogenasa en este tipo de enfermedad. ¿Ya? No sé si me están entendiendo, pero bueno, espero haberme les haya aclarado un poco más de lo que aparentemente empezó a comentar el compañero. Siguiente. Bueno,
Las clasificaciones, dependiendo de cómo estén, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, la más común, la clase 2. ¿Sí? Siguiente. A la fisiopatología, lo que más o menos les acabo de comentar, a grosso modo, para que no se hagan mucho lío. Siguiente. Las manifestaciones clínicas. Importantísima la ictericia neonatal. Ojo que les dije, acuérdense con ese concepto anterior que les decía que el paciente que tiene hemoglobinopatía, generalmente la hemoglobinopatía empieza a partir de los 4 a 6 meses. Pues en cambio en las enzimopatías no, las enzimopatías es más, una de las principales causas para poder hacer el diagnóstico, no causas, perdón, uno de los principales signos que uno tiene que tomar en cuenta cuando está enfrente de esta enfermedad es la ictericia neonatal. ¿Por qué? Porque el primer estrés que nosotros tenemos en nuestra vida es el nacimiento. O sea, ya ni bien nacemos ya tenemos problemas, ¿no? Ya los problemas se mantendrán por toda la vida. No, pero sobre el hecho de nacer ya es un problema. ¿Por qué? Porque obviamente ya tiene que, en este caso el feto, en este caso el neonato, tiene que empezar a hacer su respiración solo, lo que antes lo hacía a través de la madre. Entonces ese primer efecto produce el primer estrés. Por eso es el típico paciente que sí, tuvieron que hacerle exsanguíneos transfusión, se puso amarillo. El niño cuando nació se quedó por lo menos una semana recibiendo fototerapia. Tuvieron que hacer exámenes de transfusión. Eso sí es una de las primeros signos que uno tiene que tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? La anemia hemolítica inducida por infecciones, el típico paciente que se enfermó, le dio una neumonía y esa neumonía, para colmo, fue media grave y cursó con ictericia, ¿no? Y como siempre confunden en la ictericia, piensan que ictericia es la alteración hepática, entonces ya hasta el gastroenterólogo le ve. Y no, pues hay que saber diferenciar lo que es y ustedes ya saben en este caso, ¿no? ¿Cuál es la ictericia secundaria por colestasis con la de hiperhemólisis? Ya sabemos. Ya, ese es uno de los objetivos de hematología, poder diferenciar lo que es una colestasis de lo que es una hiperbilirubinemia. La anemia hemolítica inducida por fármacos igual, ¿sí? Cualquier evento que te produzca estrés, es decir, que predisponga a una mayor oxidación de la hemoglobina, ¿sí? Producirá crisis hemolítica, ¿ya? Por eso el favismo es uno de los agentes oxidantes más comunes, las DABAs, ¿no? Las DABAs los más comunes que producen, agentes oxidantes más comunes que producen las crisis, ¿sí? Y claro, y el paciente generalmente con el tiempo queda como una anemia hemolítica crónica no esferocítica. O si fuera anemia hemolítica crónica esferocítica, pues probablemente sea una esferocitosis hereditaria. Pero como siempre digo, ojo, mucho cuidado. En las crisis hemolíticas siempre también habrán esferocitos. Bien difícil hacer el diagnóstico diferencial. Por eso el diagnóstico no se los hace en cuadro agudo. De ninguna de las hemoglobinopatías, ni de membranopatías, ni de enzimopatías no puede ser hechos en crisis, porque cualquier cosa se puede encontrar. ¿Ya? Siguiente. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, como habíamos hablado de las hemoglobinas, la hemoglobina, el diagnóstico era un poco más fácil. El diagnóstico es un poco más difícil porque no encuentras mayores alteraciones, ¿no? Muchas veces en la crisis hemolítica tú encuentras un zoológico, pero todo ese zoológico que se encuentran en las crisis hemolíticas puede ser cualquier cosa, es menos difícil poder establecer en una crisis hemolítica, establecer qué tipo de anemia hemolítica es difícil, ¿ya? Pero básicamente aquí sí pueden haber ciertos tipos, como por ejemplo, ciertas inclusiones que se puede ver, ¿no? Pero no siempre es lo que generalmente se hace. ¿Cómo es lo que generalmente nosotros se hacen? Pues obviamente se pasa el cuadro agudo, se trata el desencadenante, generalmente son infecciones o lo que sea el desencadenante. Si se transfunde, se transfunde, pero el diagnóstico tiene que ser basado en la actividad de la enzima. Bien difícil, eso no se hace nomás, bien difícil hacer la actividad de la enzima, pero lo que sí tenemos es hacer justamente lo que casi hacíamos con las otras enfermedades también, someterles a un estrés. En este caso, eso se llama la prueba de Weber. La prueba de Weber
de Weber generalmente consiste en ponerle a la muestra de sangre se le pone un oxidante potente, que generalmente es del azul de metileno o azul cresilo también, pero azul de metileno es el más común. Entonces eso hace que toda esta hemoglobina normal en teoría se oxide, ¿no? Y claro, como no hay glucosa 6-fosfatodehidrogenasa, pues no se reduce y por eso se puede medir. Y uno puede inferir la alteración de la glucosa 6-fosfatodehidrogenasa, que es la más común que se tiene. Pero el diagnóstico en sí tiene que ser realizado por la actividad de la enzima. Siguiente. Bueno, el tratamiento de tener el factor desencadenante de la hemólisis que ya habíamos visto, evitar la ingesta de alimentos detonantes, obviamente que sí, interrumpir el tratamiento farmacológico en el caso de que se tenga. Si es un paciente que está con una sepsis por no sé qué, no le van a quitar el antibiótico solo por disminuir la crisis, ¿no? Pero bueno, hay que tratar la infección en curso en este caso. Siguiente. Las transfusiones. La transfusión es lo que generalmente necesitamos, ¿no? Tenemos que desplazar, tenemos que darle cierto tipo para que pueda hacer su intercambio gaseoso y darle esa solución. Y como en toda anemia hemolítica, pues el ácido fólico. ¿Ya? Siguiente. Ya. Regresate un poquito atrás. Vamos un ratito al diagnóstico. En el diagnóstico como les había comentado de estas funciones, es importante, ¿no? Que el paciente, cuando se haga el diagnóstico, hay que tomar en cuenta una situación. El diagnóstico no puede ser realizado cuando esté la muestra con reticulocitos, en la crisis. ¿Por qué? Porque el reticulocito tiene fragmentos de núcleo y al tener fragmentos de núcleo puede codificar glucosa 6-fosfatodehidrogenasa y puede haber alguna otra, pueden salir normales cuando realmente sean alterados. Lo mismo sucede con los glóbulos rojos. Si hay mucho glóbulo blanco, si hay mucho glóbulo blanco, el neutrófilo puede ayudarle al glóbulo rojo a crear glucosa de fosfatodehidrogenasa la actividad de la enzima básicamente es normal. Por eso la importancia de no hacer el diagnóstico en cuadro agudo. Déjenle. Ya, cuando pase el cuadro agudo, cualquier cosa. Eso muchas veces no entienden, especialmente los papás de los niños, ¿no? Que para qué estar haciendo un estudio que básicamente nos va a salir normal o falsamente normal, que sería peor. ¿Ya? Pero otra parte de lo que iba es lo siguiente. La glucosa 6-fosfatodehidrogenasa o en sí, todas las enzimapatías, hay que tomar en cuenta dos cosas. Que si es que la alteración es estable, es decir, solo produce alteraciones en la producción de la enzima, pero si la enzima es normal, pues solo tendrá sintomatología netamente eritroide, es decir, crisis hemolíticas. Pero sí hay cierto tipo de enzimopatías en la que la alteración no solo es cuantitativa, sino la alteración es cualitativa. En estos casos, el paciente no solo tiene crisis hemolítica, sino se asocia a otro tipo de sintomatología, a veces retardo mental, a veces insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfatodehidrogenasa en todas las otras células que no sean glóbulos rojos sí pueden aumentar su producción, pero cuando el defecto es cualitativo también, o sea, una alteración inestable, al formar enzimas inestables, entonces las otras sintomatologías aparecen. ¿Ya? Eso es muy importante tomar en cuenta porque, bueno, a veces hay pacientes que tienen estas enfermedades y tienen hijos con retardo mental, con algunos de esos, que muchas veces eso es muy dramático para poder llevar. Imagínense un niño con un retardo mental, el drama que es para los padres, ¿no? Tuvo una vida con un niño así. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Todo entendido? Sí, Doc. Sí, Doc.
No creo, pero bueno. Confiemos en que sí. Ya, entonces nos vemos de ver entonces el próximo miércoles. Sí, Doc, entonces serían los siguientes temas: síndromes talasémicos, anemia hemolítica autoinmune y falta uno. ¿Cuál sería? Y no, creo que nada más, creo que ya doy yo. Ya, Doc. Entonces, ¿nos vemos la próxima semana o podemos recuperar clases el día viernes? Así es, No, esta semana va a ser imposible. Después a lo mejor vemos otro día para poder recuperar. Después de esta semana no. Ya, gracias. Ya. Doctor, yo tengo una pregunta. Nosotros somos del grupo que nos tocó hacer anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, ya estuvimos más o menos desarrollando el tema y queríamos saber si debíamos incluir, porque vimos que algunos libros incluyen en esta categoría la anemia hemolítica por transfusiones de sangre, también le No, llamaban aloinmune. No, eso no. Ah, ya, Eso listo, debe doctor. cuando veamos medicina transfusional. Ya, listo, doctor, gracias. Ya. Nada más. No, Doc, nada más. Eso Ya, sería. ok. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Ya, muchas gracias. Ok. Hasta el próximo miércoles. Ya, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego, Doc. Chao, chao. Chao.